Imagina esta escena, una llanura vasta y desolada bajo el manto del cielo estrellado. Un joven pastor, con sus cabellos al viento y las manos ásperas, vigila a su rebaño. Está solo, sin más compañía que las estrellas y el murmullo del viento. Su música, un simple laúd, resuena como un eco de otra era ton ton tojo. Este pastor, quien parece destinado a llevar una vida modesta y desapercibida, se llama David. Aquí comienza un viaje que alterará no solo su destino, sino el de toda una nación. Es una historia que entrelaza el tejido del poder divino y el propósito humano, un relato que se despliega con el misterio de una profecía ancestral. Pero, ¿cómo podría un simple pastor ascender al trono y guiar a su pueblo con sabiduría y valor? El relato bíblico de su ascenso parece, en ocasiones, más un mito que la realidad. Leamos el pasaje de 1 Samuel 16:7, donde Dios revela un secreto enigmático al profeta Samuel mientras busca el próximo rey de Israel. No mires su apariencia ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he desechado. El Señor no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Este susurro divino bien podría ser un acertijo eterno sobre la auténtica naturaleza del liderazgo y la nobleza. ¿Qué facilidades podría tener un pastor joven para ser señalado por la voluntad de Dios y ser catapultado al estrellato de la realeza? Esta selección se convierte en un misterio aún más profundo cuando consideramos la falta de antecedentes de David en la realeza y el ejército. Mientras David observa sus ovejas, ajeno a los intrincados planes divinos, un escenario diferente se desarrolla en las colinas circundantes. Samuel, el profeta, viaja por mandato celestial para ungir al futuro rey. Su destino lo lleva a la modesta aldea de Belén, la casa de Jesé, el padre de David. Aquí, entre la simplicidad del campo y el aroma terroso de las colinas, el curso de la historia está a punto de cambiar. Samuel se encuentra con los hermanos mayores de David, hombres en apariencia más dignos, más fuertes. Al pasar delante de ellos, uno tras otro, Samuel se sorprende, pues ninguno es el elegido. El suspense crece, la sorpresa está al acecho. Finalmente, casi como un pensamiento tardío, el joven David es llamado del pastizal. El viento susurra entre los árboles mientras él entra en escena, ignorante de su destino, sus ropas humildes contrastando con la severidad de la ocasión. Y es en este humilde escenario donde ocurre la revelación divina que cambiará el mundo. David es ungido como rey. Un murmullo en el aire parece revestir este evento con un aura de misterio, como si los mismos ángeles susurraran acerca del futuro glorioso del joven pastor. Queridos buscadores de la verdad, podemos comenzar a imaginar lo que sigue. ¿Cuáles secretos y lecciones guarda esta historia para nosotros? Acompáñenos en este viaje a través del tiempo y el destino mientras desentrañamos el enigma del pastor que se convirtió en rey. Una tarde cualquiera en el pequeño pueblo de Belén, la tranquilidad cotidiana fue interrumpida por una figura que avanzaba cuidadosamente entre las sombras. Este no era un visitante común. Se trataba del venerable profeta Samuel, cuyo andar sobre las sendas polvorientas del anciano Israel rara vez pasaba desapercibido. Pero esta vez, su visita tenía un aire de secreto, un halo de enigma que se extendía como un susurro por las colinas. Samuel cargaba un peso invisible en su corazón y una misión divina en sus manos: encontrar al nuevo ungido, el futuro rey de Israel, aquel que había sido señalado por el mismísimo Dios. Para cualquiera que estuviera allí aquel día, el evento podría parecer simplemente una visita familiar. Samuel llegó a la casa de Jesé, un hombre joven que atendía felizmente a sus hijos, cuidando de su hogar con la dedicación propia de un jefe de familia. Sin embargo, la intención del profeta no se limitaba a una charla trivial. Buscaba a un elegido entre los hijos de Jesé. La tensión era tan palpable en el aire que podía cortarse con un cuchillo mientras cada hijo desfilaba ante Samuel, aspirando a ser el favorecido. Sin embargo, uno a uno recibieron el mismo dictamen: no aquí. Con cada negativa la cosa se volvía más misteriosa y la expectativa creció. ¿Quién podría ser ese desconocido elegido? Aquel que incluso los ojos entrenados de Samuel no podían discernir entre los presentes. Fue en este momento cuando la historia tomó un giro intrigante. A la sombra de todo esto, un joven pastor, el menor de los hijos de Jesé, permanecía olvidado entre las colinas, dedicado a observar su rebaño. ¿Quién hubiera imaginado que este joven, prácticamente invisibilizado por sus propios hermanos, estaba destinado a escribir uno de los capítulos más grandiosos en la historia de su pueblo? Dios había hablado, a través del murmullo del viento, quizás, y en esa humildad que solo el campo puede otorgar, David fue ungido por el aceite sagrado, ungido por el destino que lo separaría del anonimato y lo conduciría a trastocar el curso de los tiempos. En ese instante, la vida de David dejó de ser solo la de un pastor. Se convirtió en el eje de una profecía, un secreto a voces sellado en el tiempo por el manto del misterio divino. En el telón de fondo de una época en la que las leyendas se tejían con el hilo de la incertidumbre y la bruma de la fantasía,
se encuentra una historia que ha capturado la imaginación a lo largo de los siglos. El épico duelo entre el humilde pastor David y el formidable gigante Goliat. Este enfrentamiento, cargado de misterio y con un guión digno de la epopeya más intrincada, no solo cambió el curso del destino del joven David, sino que también dejó un legado imborrable en el tejido mismo de la historia. Imaginemos la escena. Dos ejércitos, los israelitas y los filisteos, descansan en lados opuestos del valle de Elá, como vecinos incómodos que se observan a través de un vasto abismo. Como vecinos incómodos que se observan a través de... Cada mañana, un guerrero de proporciones titánicas emerge del campamento filisteo, un hombre cuya mera presencia inspira terror. Goliat, con su armadura resplandeciente y voz atronadora, lanza un desafío que resuena como un eco extraño en la mente de los soldados israelitas. Elijan a un hombre para que venga a luchar contra mí. La oferta es tentadora en su simplicidad y absolutamente aterradora en su ejecución. Aquí es donde el misterio se tiñe de tonos aún más oscuros. A diferencia de lo que cabría esperar en un guión convencional, el protagonista que se levanta para aceptar el desafío no es un guerrero curtido, sino un joven pastor con una honda y 5 piedras lisas escogidas del arroyo. David, movido quizás por una fuerza que no entendemos del todo, avanza hacia el campo de batalla. Mientras el sol caía sobre las colinas y la tensión llenaba el aire, las palabras de David resonaban con una seguridad que parecía imposible. Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. En los ejércitos, esta declaración, llena de convicción, añade una capa de misterio espiritual a la contienda, sugiriendo la presencia de fuerzas invisibles que intervenían en el destino del hombre y el gigante. El resultado es un testimonio de lo inverosímil. Con una precisión mortal, la piedra lanzada por David encuentra su objetivo, venciendo no solo a Goliat, sino también cualquier noción preconcebida de fuerza y poder. Este enfrentamiento, que comenzó como una simple disputa entre dos figuras desiguales, se transforma en una alegoría de fe, valentía y el poder del espíritu humano ante adversidades aparentemente insuperables. El misterio, sin embargo, no termina con la victoria de David. Persiste en el trasfondo de nuestros pensamientos, recordándonos el poder de lo inesperado y cuestionando si quizás también nosotros estamos destinados a ser parte de historias que desafían la lógica y la razón. Así, la jornada del joven pastor continúa resonando en nuestra psique colectiva, una odisea que sigue susurrando promesas de valentía y esperanza a quienes se atreven a escuchar. Imagina un palacio dorado bajo el crepúsculo de la mítica Jerusalén, donde los ecos del pasado aún susurran a través de sus salas. Es aquí, en el corazón de Israel, donde la saga de David y Saúl se desenvuelve, tan compleja como las sombras que se alargan en el atardecer. David, inicialmente, era poco más que un joven pastor de Belén, cuya vida tomó un giro inesperado al convertirse en el músico del rey Saúl. Este monarca, consumido por un tormento interno que ningún sabio pudo aliviar, halló en las dulces notas del arpa de David un refugio transitorio de su aflicción. Pero esta aparente tregua musical encierra más de un secreto, como descubriremos. El talento de David no solo apaciguaba al rey, sino que comenzaba a despertar una intriga sutil y peligrosa. No era simplemente un músico. Sus victorias sobre los filisteos, en particular su legendaria confrontación con Goliat, catapultaron a David a la atención del pueblo. Su nombre se murmuraba en las calles, su presencia eclipsaba al rey, y la semilla de un oscuro resentimiento comenzaba a germinar en el corazón de Saúl. La relación, una vez benévola y casi paternal, comenzaba a tensarse como una cuerda a punto de romperse. Con el tiempo los ojos del rey veían en David no solo al talentoso músico que mitigaba sus crisis, sino una sombra amenazante sobre su trono. Con cada triunfo de David, con cada canto que celebraba su nombre, Saúl se retorcía de celos, viendo en él no una bendición, sino una profecía de su propia caída. Para Saúl, David encarnaba un futuro usurpador, un elegido por Dios para reemplazarlo, idea que lentamente se transformó en obsesión. La corte se convirtió en un campo minado de desconfianza, intrigas y visiones proféticas. Los días de paz eran contados y el aroma de traición flotaba en el aire. Así, la historia toma un giro más inquietante. David pasó de ser un héroe admirado a un fugitivo perseguido, constantemente en movimiento para evitar la calculada furia de Saúl. Como un rompecabezas del destino divino, lo que pudo ser una relación de mutua admiración, se transformó en un juego de gato y ratón, un drama con un trasfondo de misterio onírico. ¿Había sido todo esto predestinado? Cada encuentro entre ellos contenía la tensión de lo inevitable, como actos de una tragedia griega perpetuada por la mano invisible de lo sobrenatural. Esta complejidad moral, un tejido entre el perdón divino y el destino incognoscible,
convirtió su relación en una leyenda que, hasta el día de hoy, perdura como símbolo de las tensiones entre el poder humano y el designio celestial. Un relato cargado de misterio, que sigue entonándose en las noches silenciosas, donde David regresa no con el arpa, sino con las memorias de una amistad tan caprichosa como los vientos del desierto. En medio del turbio teatro del Antiguo Testamento, donde las alianzas y traiciones tejían una tela compleja de poder y desconfianza, surge una amistad que desafía el mismo curso de los destinos. Se trata de David y Jonatán, cuyos lazos de amistad se plasman como un destello sorprendente en el vasto lienzo de la narrativa bíblica. Esta conexión, nacida en un contexto de rivalidades dinásticas y tensiones políticas, resulta tan asombrosa como inexplicable, llena de preguntas sin respuesta que continúan embrujando a los estudiosos y creyentes por igual. Es aquí donde lo inexplicable toma protagonismo. ¿Qué hizo que Jonatán, el heredero natural del trono de Saúl, pusiera su propia dinastía en juego por amor a David, el futuro rival coronado por la mano de Dios? La historia susurra que antes de las palabras sus almas se encontraron y tejieron un vínculo tan poderoso que resonó en una alianza poco común. Tras su primer encuentro, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David. Reza la Escritura, 1 Samuel 18:1, sugiriendo una conexión tan profunda que desafía las leyes familiares de la época. En un reino donde la supervivencia dependía de astucia y estrategia, su amistad parecía un oasis de sinceridad y lealtad, misteriosamente ajena a las contaminaciones políticas. Imaginemos por un momento a Jonatán, sumido en la penumbra de los corredores del palacio, debatiéndose entre el deber filial y el sentimiento puro y desinteresado que lo vinculaba a David. Tal dilema refleja el misterio humano del amor y la lealtad frente al destino inminente. ¿Fue simplemente la providencia divina la que entrelazó sus caminos? ¿O acaso había un propósito oculto bajo esas alianzas? No puede obviarse el momento en que Jonatán desafió abiertamente a su propio padre, Saúl, para proteger a David, advirtiéndole de la intención asesina del rey. En una escena que destila intriga, Jonatán no solo queda como un amigo fiel, sino como un hombre vigilado por la revelación de un futuro incierto. ¿Sabía quizás Jonatán su verdadero rol en la historia divina mucho antes de lo que sus contemporáneos imaginaron? Tal vez, en esas conversaciones nocturnas bajo las estrellas, entendía que David representaba un designio superior, uno que incluso él, como amigo y hermano, debía proteger a toda costa. En la sacralidad de su amistad, Jonatán y David desafían nuestras nociones modernas de poder, elección y destino, dejándonos un legado envuelto en preguntas tan antiguas como el tiempo. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? ¿Por amor y amistad verdaderos? ¿Cuál es el significado de un vínculo que trasciende todo obstáculo humano? Así, la historia de David y Jonatán se convierte en un portal hacia lo trascendental, un misterio que sigue evocando emoción y admiración a través de los siglos. Imagina un crepúsculo en las colinas rocosas de Judea, donde el eco de los pasos resuena a lo largo de un sendero polvoriento. Allí, entre las sombras de los pinos, un joven aguarda con el corazón en la garganta. Es el elegido de Dios David, que pronto se convertiría en el rey que guiara a Israel. Pero en este momento, no es más que un fugitivo, atrapado en un juego de sombras y luces, huyendo por su vida. David, el mismo que enfrentó al gigante Goliat con nada más que una honda y su fe inquebrantable, ahora se encuentra persiguiendo un destino invisible, ocultándose entre los suyos y los que considera enemigos. Su crimen: ganarse el favor del pueblo y la desconfianza del rey Saúl, cuya mente había sido nublada por la envidia y el temor. Durante estos años de exilio, el paisaje de las Escrituras se transforma en un tablero de ajedrez, donde cada movimiento es una cuestión de vida o muerte. David no solo esquiva las lanzas del rey Saúl, quien despiadadamente recorre cada rincón del reino en su búsqueda, sino que también debe proteger a aquellos que ha prometido guiar. Su refugio, primero en las oscuras cuevas de Adulam, y luego entre los temidos filisteos, enemigos jurados de Israel, hablan de su astucia para navegar por este mar de incertidumbre. Cada paso de David entre las filas de los filisteos es como caminar sobre un terreno resbaladizo, ajustando sus alianzas con diplomacia y estratégicamente, tejiendo una red que le ofrezca refugio sin traicionar a su pueblo. El joven líder debe convertirse en un maestro del disfraz, un estratega capaz de engañar a unos y elevar el espíritu de otros. Lo acompañan hombres de similar suerte, disidentes, deudores y descontentos, que se unirán a él, creando una hermandad de leales donde la lealtad es la única moneda de valor. Y así, huyendo por su vida, David madura de un valiente joven a un líder sabio, sus días plagados de insomnio y sus noches abarrotadas de sueños proféticos, donde su fe inquebrantable en los designios divinos se convierte en su faro, manteniéndolo firme y enfocado en un futuro glorioso que sigue escape tras escape. En este tiempo de incertidumbre, su arpa acompaña no solo su oración, sino las de aquellos que, como él, aguardan la luz del amanecer que ha de llegar. Imagina, si puedes,
una noche en la vasta y oscura región de Carmel. En este escenario tan aparentemente tranquilo, se desarrolla un drama humano cargado de tensión y destino. Un drama que involucra a un hombre cuya fama e importancia han resonado a través de los siglos. David, el hombre ungido. Como futuro rey de Israel, en esta trepidante historia, emerge una figura casi etérea, una mujer cuyo nombre aún resuena como eco de sabiduría y fortaleza. Abigail. Imagina el fuego de cólera que ardía en el corazón de David. Su banda de hombres, exiliados y cansados, a quienes había conducido por caminos inhóspitos, se abate sobre un insulto personal que pone a hervir la sangre del futuro rey. Nabal, un hombre rico en posesiones pero pobre en paciencia y prudencia, había osado rechazar la solicitud de David de alimento, provocando una ira que podría incendiar un reino. Sin embargo, en el crepúsculo de esta potencial tragedia, surge Abigail, la esposa de Nabal. Con la dignidad de una reina y la sabiduría de un profeta, ella toma la iniciativa, monta su asno y se dirige a enfrentarse al formidable guerrero que pronto podría ser el monarca de su pueblo. Llevando consigo dádivas de alimento y paz, Abigail se encuentra con David no como adversaria, sino como un faro de sensatez. Mientras se aproximaba, la luz de la luna dibujaba sombras místicas en el terreno, casi como si el mundo mismo conociera la importancia del inminente encuentro. Abigail se postra ante David, una figura asombrosa en su humildad, y con palabras que podrían haber sido susurradas por algún ángel celestial, apela a la grandeza de David. Le recuerda que es un hombre destinado para cosas mayores que la venganza, un hombre cuya historia estaba aún escribiéndose bajo las estrellas celestiales. Lo que sigue es un momento cargado de magia y poder. Aquí no solo se salvaba a Nabal de una muerte segura, sino que también se protegía a David de cargar con el peso de una errónea decisión, provocada por la emoción del momento. Abigail, a través de su intervención, moldea el destino de un reino, asegurando que David continúe por el camino que inevitablemente lo llevará al trono. Así, en esa noche mística, abrazada por las sombras de las montañas y las estrellas vigilantes, se sella un destino con humildad y sabiduría. Una decisión tomada con templanza y compasión, donde la voz de una mujer valiente y perspicaz no solo calma la furia de un hombre, sino que siembra semillas de futuro en la tierra vibrante del destino israelita. El eco de ese encuentro sigue resonando, un recordatorio de cómo una voz singular puede guiar el rumbo de la historia. Imagina un reino fragmentado, donde las sombras de la incertidumbre y la ambición se deslizan por cada rincón y pasillo. En el corazón de esta intriga política se alza David, un joven pastor que pasó de deambular por los verdes pastos de Belén a contemplar desde Hebrón el vasto horizonte de Judá. Pero, ¿quién podría haber vislumbrado que bajo esa sencilla apariencia se gestaba el núcleo de un poder imparable? La historia comienza con Saúl, el primer rey de Israel, cuya caída fue tan dramática y misteriosa como su ascenso. Tras su muerte en el campo de batalla, la nación estaba fracturada, un caos regido por el miedo y la traición. En este clima de confusión, David ve una oportunidad. Había sido ungido en secreto por el profeta Samuel como el futuro rey de Israel, pero el cumplimiento de tal promesa requería una astucia y cautela que solo los líderes más sagaces poseían. En ese escenario de incertidumbre, Hebrón se convierte en el tablero donde David movería sus primeras fichas. Hebrón, una ciudad rica en historia, sitio sagrado para los patriarcas, empieza a murmurar con secretos de viejas promesas y destinos. Desde allí, David fue proclamado rey de Judá, un acto que podría verse como simple usurpación, pero que en realidad escondía una profunda estrategia de unificación. Porque Hebrón no era solo una ciudad, era un símbolo, un enlace entre el pasado y el futuro. Durante su reinado en Hebrón, David no solo consolidó su poder, sino que también tejió redes de alianzas. Invitó con astucia a líderes y ancianos de tribus vecinas, ganándose su lealtad a través de pactos matrimoniales y promesas de protección. Toda alianza forjada bajo el techo de Hebrón era un paso más hacia su objetivo, unificar Israel bajo su liderazgo. Los 7 años y medio que pasó David en Hebrón no fueron simplemente un capítulo aislado, sino un tiempo cuidadosamente orquestado de preparación y consolidación. Era en los silencios oscuros de Hebrón donde los hilos del destino comenzaban a entrelazarse, formando el tapiz que llevaría a David a Jerusalén, la capital que soñaba fijar bajo su cetro. Cada paso, cada susurro en las sombras de su reino imperfecto, estaba diseñado para colocarlo finalmente en el trono de un Israel unificado, como un rey no solo de hombres, sino también de promesas bíblicas que resonaban a lo largo de los siglos, un rey que, guiado por luces y sombras,
Buscaría establecer una dinastía reverenciada en los libros sagrados y en el corazón del pueblo elegido. En lo más profundo de las páginas doradas de la historia antigua, se encuentra una ciudad cuya aura mística ha fascinado a generaciones: Jerusalén. Pero, ¿cómo esta cautivadora ciudad llegó a ser el corazón palpitante del reino de Israel? La respuesta yace en la audaz estrategia de un joven rey, un hombre después del corazón de Dios mismo, que transformó su visión en una realidad imponente. David, un nombre que resuena con ecos de melodías antiguas y victorias épicas, era un líder que sabía que el destino de su pueblo requería no solo fuerza, sino también una astucia tan afilada como su espada. Jerusalén, una ciudad hundida en leyendas, erigida sobre colinas que parecían tocar el cielo, se erguía como un bastión de los jebuseos, un pueblo resistente que afirmaba que ni siquiera el más osado guerrero podría siquiera rozar sus muros. Sin embargo, David veía más allá de las piedras antiguas y las murallas impenetrables. Su plan era tan ingenioso como inesperado. Se dice que la clave de su victoria no fue enaltecer sus armas, sino utilizar un pasadizo secreto, un antiguo túnel oculto a la vista de aquellos que habitaban sobre la colina sagrada. Como un susurro del desierto que se convierte en un viento arremolinado, David envió a sus hombres a través de aquel túnel, un camino a menudo ignorado, reservado solo para llevar agua a la ciudad. Imaginemos a los hombres avanzando bajo la sombra de la noche, el susurro del agua acompañando sus pasos seguros, mientras Jerusalén dormía, sin saber que estaba a punto de convertirse en un trono del deseo divino. Esta audacia de David no era solo una conquista física, sino un gesto de unificador significado. La captura de Jerusalén por David es más que una mera toma de un territorio. Es un relato que nos recuerda que, a veces, el verdadero poder yace no en la fuerza bruta, sino en entender las complejidades ocultas de lo que parece infranqueable. Así, Jerusalén se convirtió no solo en la capital del reino, sino en el escenario de innumerables sueños y profecías, el punto de conexión entre el hombre y lo divino. ¿Acaso no es esta la esencia del liderazgo visionario de David? Imagina un objeto envuelto en un aura de misterio y peligro, un artefacto sagrado cuyo poder y peso espiritual eran inigualables en la historia antigua: el Arca de la Alianza. Con este objeto no se trataba solo de reliquia divina, sino de un testamento de la promesa de Dios a su pueblo elegido. Sin embargo, el viaje del Arca hacia su hogar final, Jerusalén, no fue un sendero de rosas. En un escenario propio de un drama épico, el traslado del arca cargaba consigo sospechas, inciertos augurios y calamidades que sembraban la duda incluso en los más fieles. Todo comienza con el anhelo del rey David, quien tenía la visión de unificar al pueblo de Israel bajo un mismo símbolo de fe y devoción. La intrigante travesía del Arca de la Alianza no fue solo un simple transporte ceremonial, sino una empresa en la que se entretejieron profecías, advertencias olvidadas y consecuencias inexplicables. En el libro de Samuel se detalla cómo el arca fue tomada de su sitio en Baala de Judá, pero lo que parecía un paseo triunfal se convirtió en una serie de infortunios desconcertantes. Cuando el majestuoso cortejo inició su marcha, cargado de alabanza y música sacra, la procesión se detiene abruptamente. En el momento en que los bueyes tambalean, el instinto lleva a Uzá, un fiel servidor, a intentar estabilizar el arca con sus manos, pero en ese mismo instante cae fulminado. Un hecho que llenó de pavor no solo a los asistentes, sino también al rey, quien se ve forzado a dejar el arca en casa de un hombre llamado Obed-Edom. Allí, la presencia del arca trae bendiciones sin precedentes a los moradores, pero ante este fenómeno crece la pregunta: ¿qué clase de poder albergaba realmente este cofre dorado? La atmósfera se vuelve cargada de misticismo, el miedo y la reverencia se fusionan, y el misterioso destino de este objeto formidable queda suspendido, como si fuese más que una reliquia. En su traslado final hacia Jerusalén, el espacio entre el misterio divino y el entendimiento humano se ensanchaba. Su llegada a la ciudad de David representó más que un acto físico, era la promesa de una nueva era, y sin embargo, el poder que había matado y bendecido seguía siendo un eterno enigma. ¿Era el arca un simple símbolo, o contenía realmente una conexión tangible con lo divino? Así, el arca se asentó en su nuevo hogar, pero su historia seguía titilando en los corazones y las mentes, un recordatorio del poder insondable y misterioso que albergaba en sus misteriosas y doradas paredes. Imagina una noche silenciosa en Jerusalén, la ciudad donde el viento parece susurrar secretos antiguos. Bajo el manto estrellado y en la quietud del crepúsculo, un rey poderoso, admirado y temido, se encuentra en un punto crítico de su vida. Este es David, un líder forjado en el campo de batalla, quien ha luchado por pastores y reyes y ha sido alabado por los cánticos de un pueblo que conoce de cerca su valentía y su fe. Pero incluso los reyes, incluso los hombres tras el corazón de Dios, pueden perderse en momentos de debilidad. Allí estaba, solo en su terraza, cuando sus ojos se posaron sobre una figura bañada en la luz de la luna. Era Betsabé,
esposa de Urías, un guerrero noble. La tentación brota en el corazón de David como una sombra inevitable, desdibujando los límites de lo correcto y lo erróneo en un difuso calidoscopio de deseos y decisiones. ¿Fue este simplemente un golpe del destino o una encrucijada que probaría su humanidad? El relato no es solo de pecado carnal, sino de cómo un momento fugaz resuena en el tejido de acciones y consecuencias que moldean vidas y legados. David, en un acto que ahora parece teñido por presagios funestos, cede a una pasión que lo enreda en una telaraña de decisiones inconfesables. La relación ilícita con Betsabé no solo marca una transgresión moral, sino que desencadena una cadena de catástrofes que reverberan en los cimientos mismos de su reino. Como si el universo conspirara para ocultar la verdad. Envuelto en una nebulosa de misterio, David envía a Urías al frente de batalla, donde, como en un truco macabro, el destino actúa y la vida de Urías se apaga. Sin embargo, este intento de enterrar su falta bajo el ruido de la guerra y la diplomacia solo siembra nuevas semillas de traición y tragedia. La consecuencia directa de su caída fue más que personal. Fue un presagio que marcaría su linaje, un eco que resonaría en la historia de Israel. La espada nunca se apartó de su casa, como una sombra eterna que agita las olas de la historia. Sus hijos, como en un fatídico juego de reflejos, replican, refractan y reflejan los errores de su padre, Amnón, Tamar, Absalón, nombres que nos cuentan sobre familias desgarradas y sangre derramada, ecos de un acto que no pudo ser borrado por ningún susurro de arrepentimiento o lamento. ¿Era esta la naturaleza caprichosa del destino o una advertencia sobre cómo las sombras del pasado pueden infiltrarse en el futuro, enredadas como raíces ocultas bajo la tierra? El relato de David y Betsabé se convierte así en una saga de advertencia, un enigma del alma humana donde incluso los más grandes pueden caer, donde cada acción arraiga profundo e inalterable en el destino. Una historia que nos deja reflexionando sobre nuestras propias elecciones y sus impredecibles consecuencias. Suscríbete para más contenido.